¿Alguna vez te has imaginado como un simple gesto, como poner el rosario debajo de la almohada todas las noches, puede transformar tu vida espiritual? El Padre Pío, uno de los santos más venerados de la Iglesia, creía profundamente en el poder de este hábito, y no estaba solo. Miles de fieles a lo largo de los siglos han sido testigos de milagros y bendiciones al adoptar esta práctica diaria. No estamos hablando de un simple ritual, hablamos de un verdadero acto de fe, una conexión directa con el cielo. ¿Y sabías que este simple gesto puede traer muchos más beneficios de los que imaginas? Sigue leyendo para descubrir 5 razones espirituales por las cuales deberías empezar a poner el rosario debajo de la almohada todas las noches, y te sorprenderá el impacto que esto puede tener en tu vida. Pocos gestos tienen tanto simbolismo y profundidad como poner el rosario debajo de la almohada antes de dormir. Este simple acto es una expresión silenciosa de fe, un recordatorio constante de la presencia divina a nuestro lado. En la espiritualidad cristiana, el rosario se ve como un vínculo sagrado con la Virgen María y una protección contra fuerzas espirituales adversas. Muchos creen que, al reposar la cabeza sobre él, el alma se alinea con la paz celestial, permitiendo que la mente y el corazón descansen bajo la guardia de Dios. Esta práctica no es un mero hábito, sino un refugio espiritual en medio de las inquietudes de la vida. Además de la protección espiritual, hay un sentido profundo de entrega y confianza en Jesucristo al adoptar este hábito. El rosario no es solo un objeto de devoción, sino un testimonio vivo de la fe que nos acompaña incluso en los momentos de descanso. ¿Quién no ha sentido la mente agitada antes de dormir, como si un torbellino de preocupaciones insistiera en apoderarse de la noche? Al poner el rosario debajo de la almohada, el fiel entrega sus anhelos a Dios, pidiendo que su misericordia lo envuelva. La noche se convierte en algo más que un simple descanso físico, se transforma en un instante de comunión, donde el alma descansa en la presencia divina. No son pocos los relatos de personas que experimentan un sueño más tranquilo y protegido al adoptar esta práctica devocional. El propio Padre Pío recomendaba el rosario como un escudo contra los embates del mal, reforzando que la oración es la mejor defensa del cristiano. Durante el sueño, cuando la conciencia descansa, el espíritu se mantiene en sintonía con las bendiciones del cielo. Y así, al despertar, se experimenta una sensación diferente, una renovación espiritual, como si la fe se hubiera fortalecido durante la noche. Pero hay algo más que descanso en esta práctica, existe un camino de profundización en la relación con Dios, que se intensifica cada día. La oración del rosario es mucho más que un conjunto repetitivo de palabras, es una inmersión profunda en los misterios de la fe cristiana. Cada Ave María y cada Padre Nuestro conducen la mente y el corazón a un viaje espiritual que nos acerca a Jesucristo. Cuando se medita en los misterios del rosario, se revive la vida de Cristo y la Virgen María, contemplando sus alegrías, dolores y triunfos. Esta práctica transforma la oración en un momento de reflexión e interiorización, donde el fiel se desconecta de las distracciones del mundo y se conecta con la presencia de Dios. No es solo rezar, sino dejarse envolver por el significado de cada misterio, permitiendo que la espiritualidad penetre en el alma. Además de ser una herramienta de meditación, el rosario es una poderosa forma de intercesión. Al recitarlo, el cristiano no solo busca fortalecerse, sino también interceder por su familia, amigos e incluso por aquellos que nunca conocerá. Muchas personas han sido testigos de milagros y gracias concedidas por la oración perseverante del rosario, ya sea en la cura de enfermedades, en la conversión de corazones endurecidos o en la resolución de problemas aparentemente insolubles. Así como un amigo lleva las preocupaciones de otro a alguien influyente, al rezar el rosario, llevamos a Dios las intenciones más profundas a través de la intercesión de la Virgen María. Este poder intercesor del rosario no es un concepto abstracto, sino una realidad vivida por incontables fieles a lo largo de los siglos. Santos como San Luis de Montfort y el propio Padre Pío se dedicaron a esta devoción con fervor, testificando su eficacia. ¿Quién no ha pasado por momentos de incertidumbre, sintiéndose sin fuerzas para continuar? El rosario es ese puente que nos fortalece y nos enseña que nunca estamos solos. Cada cuenta que se desliza entre los dedos es un paso más en la confianza en Dios, en la certeza de que Él escucha y actúa.
Pero hay algo aún más profundo que el rosario puede ofrecer. La práctica del rosario no solo fortalece el alma, sino también la mente. En un mundo donde la ansiedad y el estrés parecen dominar los días, encontrar un momento de paz se ha vuelto esencial. Al recitar el rosario, la repetición de las oraciones crea un ritmo suave que calma los pensamientos, casi como una melodía espiritual. La respiración se desacelera, el corazón se tranquiliza y la mente se desprende de las preocupaciones inmediatas. Este estado de serenidad no es una coincidencia, los estudios muestran que la oración puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, proporcionando una sensación real de tranquilidad. En otras palabras, el rosario no es solo un acto devocional, sino también una poderosa herramienta de equilibrio emocional. Además, la oración del rosario promueve una calidad de sueño superior. Muchos fieles cuentan que, al dormir con el rosario debajo de la almohada y rezarlo antes de descansar, experimentan noches más tranquilas y restauradoras. Esto ocurre porque la oración alinea el espíritu con la paz de Dios, disipando miedos e inquietudes. En lugar de dejar que la mente divague en preocupaciones, el fiel se entrega a la confianza en la providencia divina. No es raro encontrar personas que, después de adoptar esta práctica, notan una mejora significativa en la calidad del descanso, despertando con más energía y un corazón renovado para enfrentar el día. Pero los beneficios no terminan ahí. La práctica continua del rosario fortalece la fe y desarrolla una visión más positiva de la vida. A través de la meditación diaria en los misterios de la vida de Jesucristo, el fiel aprende a ver sus propias dificultades con una mirada más espiritual. La paciencia, la gratitud y la resiliencia se convierten en virtudes más presentes en la vida cotidiana, haciendo que los desafíos sean menos pesados. Quien reza el rosario regularmente comienza a notar cambios sutiles, pero profundos, en su manera de ver el mundo. Y esta transformación, además de ser individual, puede extenderse más allá de la vida personal. Los relatos de fieles que experimentaron cambios profundos al adoptar el rosario como parte de su vida son incontables. Hay historias de personas que encontraron fuerzas para superar vicios, restaurar relaciones e incluso alcanzar curas inesperadas. Muchos que sufrían de insomnio o pesadillas descubrieron que, al poner el rosario debajo de la almohada y rezarlo antes de dormir, su paz interior fue restaurada. Es como si, al sostener las cuentas entre los dedos, estuvieran sosteniendo también la mano de Dios. Estas experiencias muestran que el rosario no es solo una oración, sino un camino de transformación espiritual. Un testimonio impactante es el de una joven que, enfrentando una profunda depresión, decidió aferrarse al rosario como última esperanza. Al principio, las palabras parecían mecánicas, pero con el tiempo, comenzó a sentir una presencia reconfortante, como si la propia Virgen María estuviera a su lado. Día tras día, su fe fue fortaleciéndose, y con ello, su vida comenzó a cambiar. Su testimonio se suma al de miles de otros cristianos que descubrieron en la oración del rosario un refugio en medio de las tormentas de la vida. Cuando todo parecía perdido, la perseverancia en la oración trajo luz a la oscuridad. Pero no solo los individuos dan testimonio de esta fuerza transformadora. Muchas familias comenzaron a rezar el rosario juntas y vieron cómo sus relaciones se fortalecían. Problemas que antes parecían insolubles empezaron a ser enfrentados con más paciencia y fe. El ambiente del hogar se hizo más armonioso y la presencia de Dios fue sentida de manera más intensa. La oración del rosario crea una corriente de gracia que se extiende más allá de la vida personal y toca a todos los que nos rodean. ¿Y esta conexión entre la fe y la historia de los cristianos no es algo nuevo? El rosario tiene raíces profundas en la historia del cristianismo y siempre ha sido una poderosa herramienta espiritual a lo largo de los siglos. La tradición cuenta que la propia Virgen María entregó esta oración a San Domingo en el siglo XIII, como un medio eficaz de conversión y fortalecimiento de la fe. Desde entonces, innumerables santos y líderes de la Iglesia han promovido esta devoción, reconociendo en ella un camino de crecimiento espiritual y protección contra el mal. San Luis de Montfort, por ejemplo, enseñaba que el rosario era un arma indispensable para todo cristiano, capaz de transformar vidas y sostener a la Iglesia en tiempos difíciles.
Uno de los mayores devotos del rosario fue San Padre Pío, quien llegaba a rezarlo decenas de veces al día. Él decía que el rosario era el arma para los tiempos actuales, reforzando la importancia de esta oración como escudo espiritual. Muchos relatos históricos muestran cómo esta devoción estuvo presente en momentos cruciales de la fe cristiana. Desde batallas en las que ejércitos fueron milagrosamente protegidos hasta apariciones marianas, el rosario siempre ha sido un símbolo de resistencia y esperanza. Esta conexión entre fe e historia hace que esta práctica no sea solo un acto devocional, sino un legado vivo que atraviesa generaciones. La Iglesia siempre ha incentivado esta práctica, concediendo indulgencias a quien reza el rosario con devoción. Papas como San Juan Pablo II reforzaron su valor espiritual, llegando a instituir los misterios luminosos para profundizar aún más en la meditación de esta oración. A lo largo de los siglos, el rosario no solo ha moldeado la vida de los santos, sino que también ha inspirado a incontables fieles a acercarse a Dios. Y, aún hoy en día, en un mundo lleno de desafíos espirituales y morales, esta oración sigue siendo un pilar de fe. Pero su poder va más allá de la historia y la tradición. El rosario no es solo una oración, sino un verdadero escudo contra los ataques espirituales. Durante siglos, los cristianos lo han utilizado como un arma de protección contra tentaciones, miedos y pruebas. Cuando un fiel reza el rosario con fe, se fortalece espiritualmente y se acerca a Dios, volviéndose menos vulnerable a las influencias negativas. Es como ponerse una armadura invisible que protege la mente y el corazón. Muchos santos enseñaban que, al sostener el rosario, es como si estuviéramos sosteniendo la mano de la Virgen María, quien nos guía directamente hacia Cristo. En momentos de prueba, cuando las dudas y dificultades parecen insuperables, el rosario actúa como un faro que ilumina el camino. Existen relatos de personas que, en medio de crisis espirituales y persecuciones, encontraron fuerza y valentía en la oración diaria del rosario. Un ejemplo notable es el de los católicos perseguidos en tiempos de guerra, quienes encontraron en la repetición de las Ave Marías un refugio y una fuente inagotable de esperanza. Es impresionante cómo algo tan simple puede tener un impacto tan poderoso. Cuando el miedo llama a la puerta, el rosario se convierte en un recordatorio de que Dios siempre está en control. Además, el rosario es un arma contra las distracciones espirituales que alejan a los cristianos de su camino con Dios. El mundo moderno ofrece innumerables distracciones que dificultan la oración y la conexión con lo divino. Pero quien hace del rosario parte de su rutina nota que su mente y su corazón empiezan a ordenarse mejor. Ayuda a fortalecer la disciplina espiritual, haciendo más fácil resistir las tentaciones y mantener el enfoque en la fe. Y cuando esta oración se hace en grupo, el efecto se multiplica. Rezar el rosario en grupo es una experiencia que fortalece los lazos entre los fieles y crea una atmósfera de gracia y unión. Cuando varias voces se unen en una sola oración, el ambiente se transforma y la presencia de Dios se hace aún más perceptible. En las iglesias, en los hogares e incluso en encuentros al aire libre, la oración comunitaria del rosario tiene el poder de inspirar y renovar la fe. No es casualidad que tantas comunidades cristianas se reúnan regularmente para rezarlo, sintiéndose fortalecidas en su camino espiritual. Al fin y al cabo, Jesús nos enseñó que donde dos o más estén reunidos en su nombre, allí Él estará. Además del fortalecimiento espiritual, la práctica del rosario en comunidad enseña la importancia de la perseverancia y la intercesión. Cuando un grupo se une para rezar, cada Ave María se convierte en una petición de gracia no solo para los presentes, sino para toda la Iglesia y el mundo. Muchos testimonios muestran que los grupos de oración del rosario han alcanzado milagros, curas y conversiones sorprendentes. El acto de rezar juntos crea una corriente de fe que atraviesa barreras, uniendo diferentes generaciones y culturas en un solo propósito, la búsqueda de Dios. Esta práctica también tiene un efecto transformador en la vida diaria de las personas. Quienes participan regularmente en grupos de oración se sienten más motivados a vivir el Evangelio y a practicar la caridad. No es raro ver comunidades que, además de rezar juntas, también promueven acciones sociales y ayudan a los necesitados. El rosario, por lo tanto, no solo une a los fieles espiritualmente,
sino que también los impulsa a actuar en el mundo. Y esta conexión entre fe y cultura ha sido evidente a lo largo de la historia. El rosario no es solo una práctica devocional, sino también un ícono cultural que atraviesa siglos y fronteras. Aparece en pinturas, esculturas e incluso en la literatura, simbolizando fe, protección y vínculo con lo divino. Grandes obras de arte, como las de Caravaggio y Murillo, retratan a la Virgen María entregando el rosario a los fieles, destacando su importancia espiritual. Además, músicos cristianos compusieron himnos y canciones inspiradas en esta oración, transformando cada Ave María en una melodía que toca el corazón y eleva el alma. La influencia del rosario va más allá de la Iglesia y se extiende a las expresiones artísticas que moldean la fe a lo largo del tiempo. En el cine y la literatura, el rosario también tiene presencia como un símbolo poderoso de esperanza y resistencia. Las películas cristianas frecuentemente muestran personajes que, en momentos de desesperación, recurren al rosario como fuente de fuerza y consuelo. Clásicos de la literatura, como los escritos de San Luis de Montfort, exaltan esta devoción como un camino seguro para la salvación. Incluso en entornos donde la fe es desafiada, el rosario surge como una señal visible de la presencia de Dios. Lleva consigo un mensaje que atraviesa barreras, la oración perseverante transforma vidas y fortalece el alma ante las tribulaciones. Curiosamente, incluso en contextos seculares, el rosario sigue siendo reconocido como un objeto de valor espiritual. Algunas personas lo llevan consigo no solo como un accesorio religioso, sino como un recordatorio silencioso de la fe que sustenta sus vidas. Está presente en manos callosas de ancianos que lo rezan diariamente, en los bolsillos de jóvenes cristianos que buscan dirección e incluso en familias que desean transmitir la tradición a las próximas generaciones. Pero más que un símbolo, el rosario debe ser vivido e integrado en el día a día. Integrar la oración del rosario en la rutina diaria puede parecer desafiante al principio, pero con pequeños cambios, puede convertirse en un hábito transformador. El primer consejo es encontrar un momento tranquilo, preferentemente por la noche, para rezarlo antes de dormir. Poner el rosario debajo de la almohada es un gesto simbólico que transmite confianza en la protección divina. Este momento de oración puede ser el punto de inflexión para muchas personas que luchan contra el insomnio o la ansiedad, brindándoles paz y serenidad antes de descansar. Si el tiempo es corto, no hay problema en rezar solo algunos misterios, lo importante es perseverar. Otro consejo práctico es rezar el rosario en familia o con amigos. Este gesto fortalece los lazos y crea un ambiente de fe en el hogar. Para los jóvenes cristianos, por ejemplo, podría ser interesante hacer esto por la noche, creando una tradición semanal o incluso diaria, donde todos se reúnen para compartir la oración y la meditación. Al rezar juntos, la oración se vuelve más poderosa y la unión entre las personas se fortalece. Además, al insertar el rosario en la vida cotidiana, es posible transformar pequeños momentos en actos de devoción, como rezar mientras se camina, se espera en el tráfico o incluso en el trabajo, siempre con atención y enfoque en los misterios. Finalmente, es importante recordar que el rosario no es solo una repetición de oraciones, sino un medio de meditación profunda. Al rezarlo, intenta visualizar los misterios que se están recordando. Medita sobre la vida de Cristo y la Virgen María, permitiendo que esos momentos toquen tu corazón y aumenten tu fe. Una excelente manera de hacer esto es escuchar meditaciones o sermones sobre el rosario mientras rezas, para profundizar aún más en las lecciones que ofrece. Esta práctica puede ser un punto de partida para nuevas experiencias espirituales que traerán beneficios tanto físicos como emocionales. Y al continuar en este camino, el rosario tiene el poder de ofrecer no solo una conexión con Dios, sino también una verdadera sanación emocional. Al recitar sus oraciones y meditar sobre los misterios de la vida de Cristo, muchos encuentran una sensación de alivio y paz interior. En momentos de angustia, cuando la ansiedad y la tristeza parecen apoderarse, la tranquila repetición de las oraciones ayuda a alejar esos sentimientos negativos. Además, el enfoque en los misterios divinos permite que la mente se concentre en algo más grande que las preocupaciones diarias, proporcionando un consuelo profundo. Esta práctica diaria puede ser un pilar para la salud emocional,
restaurando la serenidad y la confianza. En situaciones de desesperación, el simple acto de sostener el rosario y recitar sus oraciones puede brindar una sensación de acogida y consuelo. Y, al practicarlo constantemente, la persona comienza a percibir una transformación interna. El corazón se vuelve más tranquilo, la mente más enfocada y el espíritu más ligero. Quien adopta el rosario como un hábito de sanación emocional acaba descubriendo que la oración no solo libera el alma, sino que también trae equilibrio emocional, permitiendo vivir con más paz y claridad. Este tipo de sanación no ocurre de la noche a la mañana, pero al comprometerse con la oración diaria, el rosario se convierte en un instrumento poderoso para restaurar el bienestar emocional. Así, es una verdadera fuente de refugio, que ofrece consuelo en los momentos más difíciles y fortalece la fe, incluso en los momentos de debilidad. ¿Y esta transformación comienza con un pequeño gesto diario? María, como nuestra Madre Celestial e intercesora, juega un papel fundamental en la vida espiritual de los cristianos. El rosario, siendo una oración que la exalta, es una forma de pedir su intercesión en nuestras vidas. Al rezar el rosario, la persona no solo busca la protección de María, sino que también pone sus necesidades en sus manos, confiando en que ella llevará sus peticiones hasta el Hijo. Esta confianza en la ayuda de María trae una sensación de seguridad, pues sabemos que ella nunca nos abandona, siempre intercediendo a nuestro favor. La práctica del rosario, por lo tanto, es una forma de fortalecer esa relación de madre e hijo, acercándonos a María, por consecuencia, a Jesús. Cuando el rosario se reza con devoción, cada oración es como una invitación para que María nos conduzca más cerca de Cristo. Este gesto simple, pero profundo, nos permite entregarnos a su ayuda materna, sabiendo que siempre estará a nuestro lado, guiándonos e intercediendo por nuestras causas. Además, el rosario sirve como un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras luchas espirituales. Con María a nuestro lado, podemos enfrentar los desafíos con más coraje y confianza. Cada Ave María que rezamos es un acto de confianza en la intercesión de la Virgen, que con amor y dedicación nos ayuda a alcanzar la gracia divina. Y esta entrega de confianza nos lleva directamente al siguiente paso en nuestro camino de fe. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, mantener una vida espiritual constante puede ser una tarea difícil. Sin embargo, el rosario se presenta como un medio de perseverancia espiritual. Su oración repetitiva y meditativa sirve como un recordatorio diario de que la fe debe ser cultivada constantemente, no solo en los buenos momentos, sino también en las dificultades. Cuando nos comprometemos a rezarlo todos los días, el rosario se convierte en un cimiento, una práctica que nos mantiene firmes en la fe, incluso cuando las tentaciones u obstáculos surgen en nuestro camino. La perseverancia en el rosario no se trata solo de la repetición de oraciones, sino del compromiso con el camino espiritual. Cada misterio rezado trae a la luz un aspecto importante de la vida de Cristo y María, enseñándonos lecciones valiosas sobre paciencia, fe y confianza en Dios. Esto nos fortalece para perseverar en nuestra propia caminata, recordándonos que la fe necesita ser cultivada y vivida de manera constante. Así, el rosario nos enseña a ser persistentes y a confiar, incluso en los momentos de adversidad. Al hacer del rosario una práctica diaria, no solo repetimos palabras, sino que profundizamos nuestra relación con Dios y con la Iglesia. La perseverancia espiritual que el rosario nos enseña es esencial para una vida de fe verdadera e inquebrantable. Y, con el tiempo, esta práctica se convierte no solo en un hábito, sino en una parte fundamental de nuestro camino cristiano, acercándonos más a Dios con cada oración. ¿Estás listo para dar ese paso espiritual y poner el rosario debajo de la almohada todas las noches? Imagina la paz que puedes experimentar al entregarte totalmente a la protección de María y a la fuerza del Evangelio, antes de dormir. ¿Estás dispuesto a dejar que esta práctica transforme tu rutina, alivie tus preocupaciones y fortalezca tu fe? Empieza hoy mismo, no esperes más. Y si te has sentido tocado por estas palabras y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo aplicar la espiritualidad en tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas los próximos vídeos que te ayudarán a vivir una vida más plena, con más fe y confianza en Dios.
Vamos juntos en este camino de transformación espiritual,